¿Has tenido alguna vez la sensación de que te enfadas, explotas y no sabes cómo controlar tu enfado? En este vídeo te voy a enseñar cómo controlar tu ira a través de la técnica del termómetro emocional, que es una técnica que suelo utilizar yo tanto con niños como con adultos en terapia, así que no te lo pierdas. Te dejo un termómetro emocional en la caja de información para que tengas el tuyo propio. Psicologiana. La ira es una emoción y como todas las emociones no son ni buenas ni son malas, sino que simplemente tienen su función. En este caso la función es la de protegernos ante los demás y ante diferentes peligros, y también es la de defender nuestros propios bienes. La ira tiene un proceso desde estar muy calmados, de estar tranquilos, a de repente explotar, ¿verdad? Entonces, entre estos dos estados o emociones hay otras de por medio que debemos de conocer, como la culpabilidad, la irritabilidad, la culpa, la frustración, la depresión. Pero realmente, ¿qué podemos hacer para controlar estas emociones y conocer este termómetro? Lo primero que debemos de hacer es saber que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas están interrelacionados entre sí. Es decir, afectan unos a los otros. Por ejemplo, si pensamos que los demás hacen las cosas siempre para molestarnos y para fastidiarnos, entonces vamos a sentirnos de una determinada manera, es decir, nos sentiríamos tristes o nos sentiríamos enfadados, y en consecuencia también podremos actuar como si pensásemos que todo el mundo nos va a atacar, como si estuviésemos a la defensiva. Podríamos llegar hasta contestarles mal a los demás. Lo segundo que debemos de aprender es cómo funciona el termómetro de las emociones para controlar nuestro enfado. Debemos de identificar cada una de nuestros pensamientos, cada una de nuestras sensaciones físicas y cada una de las conductas que llevamos a cabo antes de llegar a explotar, antes de estar en rojo. Por ejemplo, en el caso de estar en rojo se ha detectado que el corazón nos empieza a latir muy fuerte, que los músculos del cuello se tensan demasiado y que los puños se agarrotan demasiado fuerte. Entonces, todas estas sensaciones que son físicas son las que debemos de ver para saber que nosotros estamos enfadados. También cuando estamos en rojo se pueden dar ciertos pensamientos. Por ejemplo, estoy tan enfadado que podría o merece ser castigado severamente, y en este caso la forma de actuar podría llegar a ser la de gritar o la de pegar. Cuando estemos en rojo y estemos muy enfadados, es muy improbable que podamos llegar a pensar con claridad y recapacitar, por lo que nos solemos dejar llevar más por nuestros impulsos, llegando incluso más adelante, cuando ya estamos un poco más calmados, a sentirnos culpables por lo que podemos haber hecho. Por eso es importante antes identificar nuestras sensaciones físicas y nuestros pensamientos para poder abandonar el lugar antes de explotar. 3. Cuando nos sintamos frustrados y deprimidos, cuando estemos de color naranja, las sensaciones físicas serán las siguientes. Cuando estemos en este estado, antes de quemarnos y que nuestro temperamento se vuelva de color rojo, será el momento de retirarnos del lugar. Podemos aplicar la técnica del tiempo fuera, es decir, podremos abandonar el lugar que te encuentres para no descargar todo tu enfado y toda tu furia contra las personas que tienes a tu alrededor. Darse un paseo o hacer ejercicios de relajación o emplear técnicas de distracción, como por ejemplo llamar a un amigo, pueden ser también cosas que suelen funcionar. También para rebajar nuestro enfado y para rebajar la temperatura emocional, podremos cambiar los pensamientos que estamos teniendo, que nos están haciendo sentir más enfadados, a unos pensamientos más positivos. ¿Cómo? Podemos preguntarnos cosas como: ¿realmente es tan terrible esto que está sucediendo? ¿Será tan importante ese problema dentro de una semana? O también pensar en algún momento bueno que hayamos vivido con nuestro hijo en el pasado, o algo que creamos que pueda darse en el futuro. 4. Cuando nos sintamos irritados y preocupados, cuando estemos de color amarillo, las sensaciones físicas serán estas. Os dejo un ejemplo de pensamientos y conductas que podrían darse, pero es importante aprender a identificar las de uno mismo para empezar a registrarlas y de esa manera poder conocernos un poquito más. Para bajar la temperatura en estado amarillo, una de las técnicas que podría funcionar sería la de actuar como si nada estuviese pasando. Ya sabemos que si cambiamos nuestros pensamientos, también vamos a cambiar nuestra conducta y también nuestra emoción. Pero si también cambiamos nuestra conducta, también van a cambiar nuestros pensamientos y en consecuencia también cambiará nuestra emoción.
Ya hemos dicho en varias ocasiones que todos este tipo de elementos están interconectados entre sí. 5. Cuando nos sintamos calmados y serenos, cuando estemos ya de color azul, las sensaciones físicas serán las siguientes. El termómetro estará abajo y será el momento en el que estemos más calmados para resolver el problema. Es decir, debemos hablar después de haber reflexionado cómo se debe de hacer, ya que si hablamos enfadados vamos a crear un problema más del que ya tenemos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Uy. ¿Pero qué son estas pantallas finales que aparecen aquí abajo y aquí a la izquierda? Si salgo yo también. Oye, yo si fuese tú, le daba clic a ellas. Pero antes, ¿todavía no me has comentado? Ponme en los comentarios qué te ha parecido la técnica, qué te ha parecido el vídeo. Primero coméntame y luego dale clic aquí abajo y aquí a la izquierda.